Buenas noches, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el cuarto conversatorio en relación a mis preguntas sobre la historia de Argentina y su relación con su presente. Hoy voy a tomar un libro del economista Eduardo Basualdo, Los sectores dominantes en Argentina. Por lo menos una parte de este libro, en donde va a dividir en cuatro etapas la historia de nuestro país. La primera etapa es entre 1880 y 1930. La segunda etapa entre 1930 y 1958. La tercera etapa entre 1958 y 1976. Y la cuarta etapa entre 1976 y 1973. Entonces, vamos a empezar a revisar de la mano de Eduardo Basualdo estas cuatro importantes etapas políticas, económicas y sociales de la Argentina para entender e introducirnos en nuestra historia, para que nos ayude a entender el momento presente y para dar cuenta cómo ese pasado se aparece nuevamente de otra manera en el presente. Entonces, vamos a empezar con la primera etapa entre 1880 y 1990 y 1930, perdón. Entonces, en 1880 es el tiempo del orden conservador de Roca. Basualdo nos dice que fue parte de un patrón de acumulación del capital agroexportador oligárquico. Por eso otros historiadores lo llaman el orden conservador, modelo agroexportador. Y Basualdo va a decir que esta fracción del capital es de origen nacional y extranjera. O sea que no es solamente extranjera, o sea que hay una convivencia entre lo nacional y lo extranjero, en donde predomina, dice, la erradicación temprana de las transnacionales de capital europeo en nuestro país, cuyas familias se radicaron en el país y conformaron, dice, la oligarquía pampeana. Y entre los grupos económicos locales va a mencionar a Bumgeiborg, a Bember, a Tornskir, Brach, Celulosa Fabril Financiera y Braun Menéndez. Vamos a pasar a la segunda etapa entre 1930 y 1958. 1930, cuando cae Irigoyen y viene Uriburu, es un nuevo modelo. Basualdo va a decir que en ese año 1930 se produce una crisis internacional. Es muy importante ver estas cuestiones de esta relación entre lo que pasa en el país y lo que pasa en el extranjero. Hay una crisis internacional y hay un colapso en el patrón de acumulación del capital agroexportador oligárquico, acá este orden conservador, que digamos que en donde el orden industrial está muy rezagado y se comienza un nuevo patrón de acumulación basado en la producción industrial, la importancia de la industria, ¿cierto?, que permite una primera etapa de sustitución de importaciones. Y veamos que en este 1930, si bien
en este tiempo continúa de alguna manera este orden conservador, pero se va adaptando en algún sentido a esa crisis internacional. Entonces, justamente, Basualdo dice que los gobiernos nacionales y populares no cuestionan la dominación capitalista en su conjunto. En el caso, justamente, en este tiempo, aparece justamente los dos gobiernos peronistas. Por eso va a decir esto. No se cuestiona la dominación capitalista en su conjunto, no es el propósito del primero y segundo peronismo. Entonces, pero sí Basualdo analiza la trayectoria de estos grupos económicos mencionados durante el patrón inicial de la industrialización de esta primera etapa, tanto como burguesía nacional y como capital extranjero. Y dice que la burguesía nacional se insertó en la elaboración de alimentos ya desde el 30, alimentos, textiles, frigoríficos, y entre estos grupos económicos, dice Basualdo, aparece Matarazzo, Suixtil, Frigorífico Montegrande, y en 1947 comienza la segunda etapa de la sustitución de importaciones con los grupos Pérez Compán, Techín, Bridas y Saceto, 1947, dentro del primer gobierno peronista. Y dice también Basualdo que los primeros gobiernos peronistas no lograron profundizar la industria pesada. Si bien crearon Somisa, fabricaciones militares, la fabricación del rastrojero, algo muy importante, la moto Puma y el tractor Pampa. Pero el peronismo fue derrocado en el año 1955. Pasamos ahora, dice Basualdo, a la tercera etapa entre 1958 y 1976, donde comienza el desarrollismo. Año 1958, Basualdo va a decir, se incorpora la industria pesada, aparece la siderúrgica, química, petroquímica, automotriz. Entonces, pero en este tiempo aparece la resistencia peronista. Hay que ubicarse en este momento. Ahí está el plan Conintes, en el sentido de que de alguna manera Frondizi toma cuestiones de la política internacional de Estados Unidos, de ubicar el enemigo interno, y esto aparece, digamos, justamente la resistencia peronista aparece como resistencia a esa doctrina del plan Conintes de Frondizi, que venía de la mano de Estados Unidos. Y dice Basualdo, se inicia la segunda etapa de sustitución de importaciones entre 1958 y 1975. En el 68, en el 66 aparece una política económica de la dictadura de Onganía, en donde, va a decir Basualdo, produjo una marcada devaluación y retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo que beneficiaba a las exportaciones industriales de capital extranjero, que compró varias firmas locales en ese momento y puso en marcha el plan de la obra pública más ambicioso. Así nació la patria contratista, nos recuerda Basualdo, con los grupos Techín, Pérez Compán y Macri, de la mano del ministro de Economía Krieger Bacena. Dice que durante esta etapa, entre el 58 y el 76, se puso fin a los arrendamientos, que favoreció a las oligarquías en su conjunto.
Dice también que estas crisis implicaron caídas en el Producto Bruto Interno y desde 1975 una gran desaceleración en el Producto Bruto Interno que implicó a partir de la dictadura del 76 un incremento del endeudamiento con el exterior. Bueno, esto de la deuda externa, como dice esto de que hubo un incremento muy importante de la deuda con el exterior, tanto en el sector público como del sector privado, pero el mayor porcentaje fue la deuda externa privada. Vamos a pasar a la cuarta etapa que mencionaba Basualdo, entre el 76 y el 83, y acá viene la lectura que él hace del proceso militar. O sea que va a decir Eduardo Basualdo que en 1976 hay un pasaje del patrón inicial de acumulación industrial al patrón de acumulación financiera del capital. Esto es muy importante porque damos cuenta que el genocidio cívico-militar dio lugar a un pasaje de una política industrial a una política financiera de capital, sobre todo de bancos extranjeros, y que en general es lo que en general no se habla tanto esto, ¿no es cierto?, de que el gobierno del proceso militar del 76 al 83 produjo una política económica evidentemente de tipo financiera y no priorizó una política industrial. Lo importante de todo esto que el partido político de los sectores dominantes estaba en las Fuerzas Armadas, que ellas se habían alienado en dos bandos. Ya desde el 66 hablábamos de azules y colorados. Que ambos grupos militares había una diferencia crucial entre ambos bandos, que si bien los dos querían derrotar al peronismo, para los colorados era necesario aniquilar al peronismo, porque para ellos decían que era la entrada del comunismo al país. En cambio los azules no coincidían con esta postura y entendían que debían neutralizarlos políticamente, o sea que se debían neutralizar al peronismo. La cuestión es que los azules gobernaron durante la segunda sustitución de importaciones, pero su fracaso abrió la puerta para que los sectores dominantes le dieran a los colorados el mando del proceso. Veamos que ya en el 66, en el 66 cuando cae el presidente Ilía y entra Onganía, Onganía pertenecía al grupo de los azules. Livingston, el que le sigue, entiendo también, y Lanusse pertenecía a los colorados. Continuamos que lo que dice Basualdo, que a partir de la dictadura del 76 se implementó la doctrina de seguridad nacional, cuyo objetivo era el aniquilamiento de las conducciones del movimiento popular, y se desplegó un nuevo contexto internacional en ese momento, donde se desvinculó, muy importante entiendo, el dólar del oro y dio lugar a la instauración de un tipo de cambio flexible, una etapa marcada por la inestabilidad monetaria y especulación financiera. Justamente la especulación financiera que tanto se implementó en el gobierno militar
y justamente lo reitero porque me parece fundamental que el gobierno del 76 al 83 se priorizó la destrucción de la industria nacional y se priorizó la especulación financiera. Y dice también Eduardo Basualdo que en nuestro país el nuevo patrón de acumulación se conformó a partir de esa alianza entre el capital financiero internacional y algunos grupos locales que, como veníamos diciendo, priorizaron la valorización financiera sobre la productiva. Esto produjo porque se realizó una profunda modificación del Estado, justamente achicar el Estado para agrandar la nación, decían ellos, un gran endeudamiento externo con fuga de capitales, y Cavallo en el 82 estatizó la deuda externa privada y hubo una transformación de la economía gracias a un proceso de gran represión del movimiento popular. Veamos cómo Cavallo, que empezó su trabajo en el 82, en el tiempo del proceso, continuó durante el menemismo y con De la Rúa. Y después tuvo varios seguidores en el gobierno de Macri y en el de Milei. La cuestión es que, siguiendo con esta cuarta etapa, dice Basualdo que la crisis financiera llevó a la quiebra de empresas nacionales muy importantes, Acetru, Greco, Odone, que fueron reemplazados por otros grupos económicos locales y conglomerados transnacionales que llevaron a la desindustrialización. Por otra parte, hubo importantes transferencias de empresas públicas que pasan al ámbito privado y adquieren mucho poder. Los grupos económicos Loma Negra, Alpargatas, Bagley, Siderca, Arcor, Asindar, Celulosa Argentina y Sogma de Macri. Dice también que se produjo una cuantiosa deuda externa consecuente a la fuga de capitales que dieron lugar a un nuevo patrón de acumulación por intermedio de la alteración de actividades económicas e industriales, lo que llevó a una diversificación de estos grupos económicos nacionales y extranjeros que fueron responsables de la deuda privada, que de la mano de Cavallo la convirtió en deuda pública, pagando todos los argentinos, primando un tipo de capitalismo financiero sobre el productivo mediante la reforma financiera, con la consecuente reducción del salario de la clase obrera, con la privatización de las empresas del Estado, de los ferrocarriles, se reformó la Ley Nacional de Granos y se eliminó el monopolio estatal y permitió a los grandes exportadores de aceites y granos hacer su negocio para su sector en desmedro de la mayoría de la población. Sí, vamos a dejar acá respecto, finalizando la cuarta etapa y los espero para el quinto conversatorio. Gracias.